¿Qué tal, amigos? Muy buenos días tengan todos ustedes, siendo ya las 10 de la mañana con 11 minutos, pues vamos a comenzar el día de hoy con este tema tan interesante que tiene que ver con los avisos, los aspectos a considerar en los avisos que se deben de presentar ante el CIROC. Es una cuestión ahí que tiene que ver con el seguro social y de manera muy específica con la industria de la construcción. Entonces, el curso está enfocado pues totalmente a la industria de la construcción, que es quien se encuentra obligado a presentar este tipo de avisos denominados CIROC. Hasta el año pasado se utilizaba todavía para presentar y cumplir con obligaciones enmarcadas en el reglamento obligatorio para trabajadores de la industria de la construcción, pues lo que conocíamos como SATIC, los famosos SATIC, el SATIC 1, SATIC 2, SATIC 3, SATIC 5. Bien, y a través de ellos, bueno, se cumplía con ciertas obligaciones dentro del ámbito de la construcción. Hoy ya no se hace a través de ese modelo, a través de esa plataforma, sino que se ha diseñado totalmente una nueva denominada CIROC, que, como vamos a observarlo desde el punto de vista del llenado, desde el punto de vista de la información que se requiere o se necesita para poder pues requisitar estos formularios, pues son relativamente menores, sustancialmente menores a los datos que se necesitaban para el SATIC, sobre todo para el caso del SATIC 1. Entonces, en ese sentido, pues el CIROC parece ser que viene a ser una herramienta para cumplir con una obligación en materia de seguro social, pero que no requiere de un cúmulo de información. Prácticamente vamos a estar requiriendo alrededor de 4 datos significativos, 4 datos que tenemos que tener en mente, que es el tipo de obra, los metros cuadrados, el monto del contrato y las fechas, fecha de inicio, fecha de término. Son prácticamente con estos datos con los cuales se requieren para poder realizar el llenado de este sistema denominado CIROC. Entonces, por ello, el día de hoy vamos a estar platicando con ustedes al respecto en este tema tan interesante, pero vamos a ir más allá. Generalmente observamos el curso en esta manera de esta forma práctica en la cual podemos, qué datos necesito, cómo se llena, cómo se accesa, cuáles son los problemas, digamos, de llenado o de informática para poder terminar más bien para cumplir con esta obligación. Pero pues no solamente queremos observar esa parte, también queremos ir más allá. Observemos y partamos de lo siguiente. La modificación o el cambio fue de SATIC, el sistema SATIC, al sistema CIROC, ¿no? Entonces, pues ahora en lugar de cumplir con A con B, ahora voy a cumplir con Z y con Y. Pareciera ser que es solamente el cambio en el formulario. Y entonces, si el SATIC me pedía 10 datos, ahora el CIROC solamente me pide 2. Entonces, pues vaya que es interesante la forma en la que se va a llenar y a cumplir. Pero más allá de eso, nosotros observamos que en el ámbito de las facultades de comprobación de las autoridades fiscales, esas no han cambiado, esas no se han modificado, esas se han quedado intocadas. Es decir, que el Instituto Mexicano del Seguro Social va a continuar ejerciendo los mismos mecanismos de fiscalización para lograr una recaudación en materia de cuotas de seguro social. Es decir, no nos quitamos de encima el seguro social en la industria de la construcción. Nosotros tenemos la experiencia, quienes trabajan con constructoras, de que si
yo realizo una actividad, un acto, una obra, si yo realizo una obra, el instituto normalmente al término de la obra ejerce estas facultades de comprobación para verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguro social. ¿Okay? Y cuando yo cumplía con el SATIC, cuando yo cumplía con todo ello, pues aún así el instituto pues ejercía esas facultades de comprobación. Hoy con el CIROC sucede exactamente lo mismo. Por lo tanto, no puedo considerar de que ya al requisitar el CIROC y enviarlo a la autoridad fiscal, pues ya quedo liberado de que se me ejerzan facultades de comprobación o que ya diga el instituto que estoy bien. No es así. Simple y sencillamente voy a cumplir con una obligación que se encuentra contenida en el ROTIC, Reglamento Obligatorio para Trabajadores de la Industria de la Construcción. Voy a cumplirlo, pero en lugar de hacer de la manera acostumbrada, ahora lo voy a hacer de esta manera. Es la modificación, pero en el fondo, la autoridad cumpliendo con SATIC o cumpliendo con CIROC no significaba que se le coartaran sus facultades de comprobación. Entonces, en este sentido, más que aterrizar en el llenado, que va a ser sumamente interesante, es qué información le estoy proporcionando a la autoridad fiscal, en este caso Seguro Social, para que a través de ella pueda ejercer facultades de comprobación, verificando, corrigiendo errores, comparando, confrontando, compulsando, sin molestar al patrón. ¿Por qué? Porque únicamente yo le estoy proporcionando información. Entonces, en ese sentido, tomando en cuenta todo ello, por un lado es importante conocer que el ejercicio de facultades de comprobación del Seguro Social sigue siendo exactamente el mismo, no ha cambiado. Que a través del CIROC no se limita a ese ejercicio de facultades de comprobación y que el mecanismo, la forma en la cual voy a cumplir con una obligación enmarcada en el Reglamento Obligatorio para Trabajadores de la Industria de la Construcción, pues va a ser de forma diferente. Eso es todo. Entonces, teniendo en cuenta todas estas premisas, pues es importante conocer cómo yo voy a afrontar el ejercicio de facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal con cierta documentación que tengo que tener, pues de soporte, independientemente de que haya enviado y cumplido con el CIROC. Entonces, tenemos para ello que conocer primero, pues de una manera muy genérica, la forma en la que opera la industria de la construcción. No es lo mismo tener el control interno, por ejemplo, de una comercializadora que se dedica a la compra-venta de zapatos, compra-venta de vestidos, a tener el control de una que se dedica a fabricación. No es lo mismo comprar y vender zapatos que fabricar zapatos y venderlos, es diferente. Entonces, los mecanismos de control, la forma en la que se conoce el negocio, nos va a ayudar para tratar de contar con una mayor información y documentación que me sea útil. ¿Para cuándo? Para cuando se ejerzan esas facultades de comprobación. Si yo de antemano conozco que aún presentando el SATIC y ahora presentando el CIROC, el ejercicio de facultades no se encuentra limitado, esto significa que en cualquier momento puedo ser sujeto de revisiones por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, si yo ya sé que puedo ser sujeto de revisión, ¿qué es lo que tengo que contemplar? Pues prepararme con información, con documentación, con criterios, con elementos que me ayuden a soportar esa
contingencia, porque la revisión viene a ser una contingencia, el que yo pague cuotas del Seguro Social, inscriba a mis trabajadores, avise de altas, bajas y modificaciones de salario, el que yo pague las cuotas de riesgos de trabajo y además presente todo lo correspondiente al CIROC, eso no significa que ya no voy a ser sujeto de facultades de comprobación para nada. Significa que he cumplido, pero la contingencia siempre se va a encontrar de que la autoridad fiscal pues ejerza mecanismos de fiscalización para comprobar el cumplimiento efectivo de esas obligaciones en materia de seguro social. Entonces, teniendo eso como plataforma o como objetivo de no perderlo de vista, además del llenado, de ver la forma en la cual tenemos que cumplir con este sistema para la industria de la construcción, pues es prepararnos para la posibilidad de ser sometidos a un escrutinio en el cumplimiento de las obligaciones por parte del instituto. Y entonces para ello también necesito conocer cómo opera o cómo se realiza o participa esta industria de la construcción. Para ello necesitamos conocer pues disposiciones aplicables a este sector y que van a ser, por un lado, el Código de Comercio, el Código Civil Federal y Local de cada entidad federativa y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionadas con la misma. Entonces tenemos que observar aquí la forma en la cual se encuentra regulada la industria para que de cierta manera tengamos un panorama y determinar si yo me encuentro obligado o no a cumplir con los avisos. ¿Cuántas dudas, cuántas veces no nos hemos preguntado si yo realizo una instalación, si yo realizo una remodelación en algún o participo dentro de una obra, si me encuentro no obligado al CIROC a presentar este tipo de avisos? Pareciera ser que siempre que hay una obra se tiene por requisito implícito cumplir con todas las obligaciones del CIROC, pero primero vamos a ver qué tipo de operaciones se dan, cómo se presenta, cómo se desarrolla y posteriormente sabremos si nos aplica o no nos aplica lo relativo al trabajadores de la industria de la construcción. Entonces vamos a ir paso a paso, observando primero la generalidad de la industria de la construcción para después aterrizarlo en quiénes están obligados a presentar los avisos y si yo estoy obligado, cómo tengo que hacer esa presentación. ¿Ok? Bien, entonces en este marco de la regulación, bueno, pues al final la industria de la construcción, en la mayoría de los casos, por no decir en todos, se basan en un documento. Este documento se le llama contrato. Este contrato, bueno, pues lo firma quienes van a participar en la obra y pues tenemos que atender como el contrato es un acto jurídico, ya que participan voluntades de personas, ya sean físicas o morales, bueno, pues el derecho será del lugar en el cual se celebre el contrato. Entonces, si usted y yo vamos a celebrar un contrato de obra en Puebla, bueno, pues aquí vamos a celebrar el contrato, por lo tanto, el derecho aplicable va a ser el del Estado de Puebla. Entonces, en ese sentido, tenemos que irlo observando. Si nosotros va a ser en la Ciudad de México, bueno, pues tenemos que atender a lo de la Ciudad de México. En este sentido, si nosotros observamos, bueno, pues el ejemplo que traemos es con el Código Civil del Distrito Federal, que es muy parecido en ciertas consideraciones con el del Estado de Puebla, pero lo importante de los códigos civiles locales es que cada uno regula el contrato de obra a precio alzado. Ese es el tema interesante. Es decir, que yo tengo que conocer en las 32 entidades federativas cuál es la forma en la que se rige la formulación del contrato de obra a precio alzado.
no es lo mismo celebrar un contrato en Puebla que en la Ciudad de México, que en Durango, que en San Luis Potosí, que en Monterrey, que en Nuevo León. Cada entidad federativa tiene ciertas variantes en cuanto a la formulación de este contrato de obra a precio alzado. ¿Por qué lo tomamos aquí en cuenta? Bueno, pues en la industria de la construcción es un contrato sumamente utilizado, pero vamos a analizarlo poco a poco. En el contrato de obra a precio alzado, vamos a partir de un marco muy general y vamos a ver, y ya poco a poco tú, amigo participante, estarás analizando cómo te sucede a ti con tu empresa o con tus clientes, ¿no? Pero en el contrato de obra a precio alzado se determina qué es el contrato cuando el empresario dirige la obra y pone los materiales. En este caso no le llama contratista, le llama empresario, pero va a poner más bien va a dirigir la obra y pone los materiales y se va a sujetar a lo siguiente. ¿Cuál es el tema aquí interesante? El tema aquí interesante es quién se encarga de la dirección de la obra. Y ese además tiene que poner los materiales para que nos quede la figura de empresario, ¿ok? Nosotros en el ámbito ya coloquial de la industria, bueno, pues le llamamos contratista, ¿no? Pero partiendo desde la base muy especial del Código Civil, bueno, pues el empresario dirige la obra y además pone los materiales. ¿Qué otras características tiene este contrato de obra a precio alzado? Que se tiene que otorgar por escrito. Y el siguiente punto es sumamente peculiar. Señala, el precio de la obra se pagará al entregarse esta. Es decir, un contrato de obra a precio alzado, digamos, puro, es, vamos a construir unas bodegas, usted me contrata para que yo las construya con mi constructora, firmamos un contrato de obra a precio alzado y yo comienzo la construcción y la condicionante para que sea 100% puro, por llamarlo de alguna manera, sería que usted me pagara hasta que terminara la obra, mientras no. Ojalá y siempre se diera eso, ¿no? En materia fiscal, sobre todo, debió haber pasado en noviembre, octubre, noviembre o diciembre, cuando en la industria de la construcción no sucede de esa manera, sino que al contrario, usted, para que yo pueda iniciar la obra, requiero de un anticipo que se va a ir amortizando. Genial sería que todas las obras dijesen, yo le invierto a la obra, yo lo pago y hasta que termine, entonces usted me paga a mí. Entonces, en la materia fiscal estaríamos, vamos, que una cuestión sumamente diferente a la que normalmente opera. Por eso, ahorita vamos a tratar de comprender características generales del contrato de obra a precio alzado. Entonces ya no, el empresario dirige la obra y pone los materiales, una característica. Segunda, es por escrito. Tercera, debiera de ser que el pago de la obra es hasta que se termine. Sin embargo, hay una coma. Y señala salvo pacto en contrario, es decir, o salvo convenio en contrario, en lo cual, bueno, pues tú me puedes anticipar antes o me puedes ir pagando poco a poco, como sucede normalmente, ¿no? Ahora bien, el empresario que se encargue de ejecutar alguna obra por precio determinado no tiene derecho a exigir después ningún aumento, aunque lo haya tenido el precio de los materiales o el precio de los jornales. Esta también es otra característica muy peculiar del contrato de obra a precio alzado. Vimos que el empresario dirige la obra y pone los materiales, que está por escrito, que debiera de pagarse hasta que se entregue la obra. Pero bueno, puede haber pacto en contrario. Pero el otro significa que cuando ya fijamos el precio, ya no lo podemos mover. Aun cuando los materiales hayan aumentado o aun cuando la mano de obra también haya tenido cierto aumento. ¿Por qué? Porque si yo con usted convenimos, pactamos, contratamos que yo voy a construir una bodega y esa bodega vale 15 millones de pesos, todo el servicio de la construcción, 15 millones de pesos, entonces usted me va a pagar 15 millones de pesos.
Pero si yo le digo, oiga, disculpe, pero fíjese que hice mal el presupuesto en el acero y resultó que hubo un incremento del 20% en comparación con el inicio del año, con el año anterior, etcétera, entonces le voy a aumentar un 20% más al precio de la obra. Eso no se puede, porque ya está a un precio determinado, de tal manera que de este lado el arquitecto, el ingeniero, debe de ser muy consciente de la forma en la que va a determinar la forma en la que está presupuestando la obra. Entonces, ahorita nos vamos a meter también con algunos elementos documentales que necesitamos intercambiar entre entre el arquitecto, el ingeniero, quien está encargado de la obra, y la parte administrativa o contable o fiscal o de impuestos, ¿no?